Muy buenas tardes a todos. Siempre un privilegio poder presentar un libro en esta librería. Además, como ha sido reconocida, aprovechamos para dar la enhorabuena a Sello, a todo su equipo aquí de Industrial, reconocida como una de las mejores librerías y más singulares de España. Así que yo creo que merece esa atención, ¿no?, que tengamos aquí en este momento para felicitar a la Industrial. Así que nada, seguir trabajando y bueno, que convirtiendo este lugar en un centro cultural, que ha sido el propósito, yo creo, desde el principio en la Industrial, ¿no? Y es que, bueno, sigue marcando un poco la tradición esta librería con la tradición que ha habido en Zafra. En Zafra ha habido mucho oficio de librero. En el siglo de oro había tanto casi tantas librerías como conventos, ¿no? El humanismo Zafra pues estaba vigente en el siglo XVII, XVI-XVII, y había una corriente librera muy importante, ¿no? Bueno, hasta estuvimos a punto de tener una universidad gracias a Pedro de Valencia, el humanista Pedro de Valencia, y Arias Montano, ¿no?, que también influyó en ello. Bueno, es mayor privilegio presentar aquí en Zafra un libro sobre Zafra y sobre la historia de Zafra, ¿no? Una historia poco conocida, de unos personajes que nos suenan, pero que poco sabemos de ellos. Y es que últimamente, bueno, pues la historia de Zafra se centra más en lo que es Ducado de Feria, pero hay una historia que, si cabe, es tanto o más importante y que incluso nos conecta con la modernidad. Es la historia de los cameranos. Precisamente a la vuelta de la calle hay una avenida, se llama de los Cameranos, hay un edificio, se llama Cameranos, hasta un comercio, una empresa que van a poner también de los Cameranos, y sin embargo no sabemos realmente quiénes eran, ¿no? A forma de resumen podemos decir que desde tierras riojanas, desde el siglo XVII y XVIII, una treintena de familias de Villoslada de Cameros, Lumbreras y otras localidades riojanas emprendieron los caminos trashumantes y se llegaron a tierras extremeñas con el comercio de lanas finas, atraídos por los mercados ganaderos que aquí se realizaban. Concretamente en Zafra, ya sabéis que estaba la feria de San Juan, y desde 1453 la feria de San Miguel, ¿no? Con el tiempo, estas familias, muy endogámicas en el trato y la familiaridad, empezaron a crear comercio, empresas y hasta bancos. Muchos de ellos fueron prestamistas y grandes inversores de capital en el oficio inmobiliario. Algunos cameranos pertenecían al histórico solar nobiliario soriano, riojano de Tejada, que entroncan con la famosa batalla de Clavijo en el año 844, cuando Ramiro I de Asturias lucha, dicen, con Santiago Apóstol, y Sancho Fernández de Tejada, junto a sus 13 hijos, combaten y, bueno, al quedarse sin lanza, Sancho de Tejada utiliza una rama de tejo para defenderse. A partir de ahí, eso es lo que dice un poco la leyenda, la crónica. A través de esa batalla decisiva en la Reconquista, hizo que muchos de estos señores portaran, pues, señas de hidalguía, que se ennoblecieran, creando una nobleza burguesada que con el tiempo pasó a ser una burguesía ennoblecida, cuya huella podemos ver en muchos edificios de nuestras plazas: calle Tetuán, Gobernador, La Cruz, en sus fachadas blasonadas y en sus distinguidos palacetes. La historia de estos cameranos tiene un punto de inflexión en don Cayo José López Cerraco, primer marqués de Encinares, a instancias de Carlos IV, y continúa con su descendencia. Noveno marqués, del que hablará Blas, ya que ha consultado puntos fundamentales en este trabajo. Bueno, son referencias de ellos, ¿no? Además marcan una evolución urbanística y económica en la ciudad que trasciende incluso al Madrid del millón de habitantes, del desarrollo de la Gran Vía y de la Castellana, esa ciudad moderna en la que estuvieron muy presentes el cuarto y quinto marqués. Toda esa evolución de Zafra y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX está plasmada en este libro de amigo Blas Toro Fernández, indispensable para conocer la ciudad y esa estirpe camerana de los San Román, Ramírez de Arellano, Marín del Valle, Fernández de Tejada, entre otros. Pero antes de pasar a Blas, pues un poco hablar de Blas Toro Fernández de Zafra, el licenciado con grado en Geografía e Historia,
y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la UES, profesor recientemente jubilado de secundaria, Premio Nacional de Investigación en Urbanismo, en MOPU, 1989, y que cuenta ya con 5 libros editados. En 1993 presentó su memoria de licenciatura, Urbanismo y Arquitectura Aristocrática y de Renovación Burguesa en Zafra, 1850-1995. En 2004 su tesis doctoral, Zafra, Dinámica Urbanística, 1940-1995, obteniendo sobresaliente cum laude por unanimidad. Además, un libro sobre Andrés Álvarez Guerra y los cazadores de Zafra, paisajes urbanos, extremeño, por la Junta de Extremadura. Y bueno, su tesis es uno de los exámenes más completos realizados hasta la fecha sobre una ciudad extremeña y el primero sobre Zafra, publicado por la Agencia de la Vivienda de la Junta de Extremadura en 2007. En su trayectoria ha trabajado sobre turismo y planificación territorial, ha sido coordinador de las primeras jornadas urbanísticas que realizamos hace años y ha participado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Zafra y ha sido coordinador en 2004 de un trabajo fin de grado presentado en la Universidad de Valencia sobre Sierra Cabrera en Los Santos de Maimona. Pertenece a la Asociación de Geógrafos Españoles, ha formado parte de la Junta del Centro de Iniciativa Turística de Zafra y cuenta con una treintena de trabajos presentados en revistas científicas, congresos, jornadas, en las que destacamos el Congreso Internacional de Urbanismo y Conservación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Cáceres, 2002, y la 9ª Conferencia Internacional sobre Centros Históricos en Valladolid, 2009. También en Jornada de Historia en Llerena y en Los Santos de Maimona. Así que, bienvenidos a esta nueva publicación sobre Zafra y agradecer pues ese trabajo de investigación que tan arduo ha llevado a trazar esa vida, esa historia de los cameranos a través de Márgenes Cinares. Un aplauso para ustedes. Bueno, muchas gracias. De los cameranos voy a decir poco porque lo ha dicho ya el todo, además de la historia, que es muy interesante y es lo poco conocido. Yo voy a hablar aquí de lo conocido, pero que también es desconocido, porque no lo más nuevo es más conocido. Curioso esto, ¿verdad? Planteamiento del tema. Como digo en el epílogo, bueno, en primer lugar, no he dicho nada, los agradecimientos, por supuesto, antes de centrarme. Los agradecimientos, por supuesto, a la asistencia de ustedes, por supuesto, lo primero, vecinos de Zafra, amigos y compañeros de trabajo incluso, que también esta noche están aquí, a la librería La Industrial, porque las librerías, al final, donde no llega lo público, donde no llega la entidad pública, el ayuntamiento, pues llega la librería es lo más cercano culturalmente a un barrio, ¿no? Y a su ciudadano. Entonces la labor que hace Sergio también es de agradecer, además con esas nominaciones que ha tenido últimamente. También a la Diputación, que es la que ha publicado el libro. Y ya les digo una cuestión que no me gusta decirla, pero cuando los libros los dejas en manos de gente, a veces tocan cosas y varían cositas. Menos mal que me he dado cuenta y me han tocado alguna frase que otra, alguna palabra no ha salido bien, en fin, que he tenido que hacer una fe de rata, cosa que no me gusta, pero bueno, prefiero eso a que cuando lean ustedes algo que no tenga sentido, que tampoco es tan importante, es a lo mejor, por ejemplo, Sorolla, el pintor pone Soraya, y cosas. Hay algún duende siempre cuando manejan los libros que no sé lo que pasa, pero bueno, eso es una cosa que es peccata minuta, yo pienso, pero hay que decirla. También quiero agradecer al alcalde, que también ha hecho gestiones para este libro, y al prologuista, que no está aquí esta noche, porque ya hicimos ya la presentación el día 24 de octubre en el Parador, y ya dimos buena cuenta del tema. Que es Felipe Lorenzana de la Puente, es doctor en Historia Moderna y muy entendido en estas cuestiones también. Y por supuesto al 9º Marqués de Encinares, que, bueno, si no lo sabían ustedes, existe y vive en Murcia, en Cartagena, cerca de Murcia, Cartagena, y no ha podido estar, ni ha podido estar el día 24 ni puede estar hoy. Lo ha sentido mucho, pero problemas familiares, de enfermedades y demás, no de él, no puede estar aquí. Ha estado su hijo el día 24, dio buena cuenta de su padre y entonces pues quedó saldada la cuenta, ¿no? Así que por tanto el 9º Marqués de Encinares, Fernando José Fernández de Tejada y Simoes, ¿verdad?
pues se ha aportado fenomenal para la redacción de este libro, porque me ha aportado muchísimos datos y es siempre de agradecer. A un hombre encantador, amabilísimo, y no tengo palabras de agradecimiento. También el 11º marqués de Solanda también me ha aportado algunos datos que también hay que valorarlo, ¿no? Que es Francisco Fernández de Tejada y Echeverría. Y en fin, también a mi mujer y a mis hijos, que también han colaborado en cierta forma o han participado algo en este libro, ¿no? Y sobre todo también hago la segunda presentación porque así me lo demandaron gente en la primera para la cuestión del cáncer, ¿no? Entonces lo que se recaude pues se va a donar al cáncer aquí. Por ahí está la hucha y nada, que compren ustedes el libro. Así es que nada, eso. Y esos son un poco los agradecimientos. Bien, centrándome ya un poco en el libro, les digo eso lo del problema técnico, ¿no? Porque de momento estamos bien, Sergio, vemos la pantalla, creo que se ve bien, ¿no? Los atrás. Sí. Un poco, yo voy a estar así un poco mal, pero bueno, ¿por qué este libro, no? Ahí está. Bueno, en primer lugar, lo que le iba a decir en la página 161, casi parafraseando el título de la película de Fernando Colomo: ¿qué hace un chico como yo, como tú, en un lugar como este? Es decir, ¿qué hago yo haciendo un libro del Marqués de Encinares? Porque yo soy geógrafo, no soy historiador. Pero es que, claro, el personaje me lo demandaba. Me encuentro un día una fotocopia yo manejo papeles antiguos, para otras cuestiones de urbanismo y demás, y me encuentro a este señor, que ya luego veremos imágenes, ¿quién era el personaje? Me cae la fotocopia borrosa, no se ve nada. Este hombre, sí, el Marqués de Encinares, sí, es muy conocido, Zafra, sí, pero vamos a ver, ¿qué sabemos de él? ¿Qué no sabemos? Vamos a ponernos a investigar un poquito. Y da la casualidad de que yo he nacido en esa calle, de la calle de la Marquesa, que aquí conocemos, y he jugado allí pues 25 años de mi vida, en fin, que conozco el tema. Entonces, personaje, yo que soy vecino de la calle, todo el día hablando de la Marquesa y no sé qué, ¿cómo voy a dejar yo a este hombre sin investigar? Digo, pues me voy a poner a estudiarlo, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Y ese fue el origen un poco del libro, y ahí descubrí que era camerano, pero que venía desde el siglo, en este caso del siglo XVIII, ¿no? Con Cayo José López, que fue el primero que inauguró la saga camerana en 1798, que es cuando se consigue el marquesado de Encinares, ¿no? Que lo otorga el rey Carlos IV. Los títulos no se cogen por las buenas, se compran o se otorgan, ¿no? Entonces, Cayo José López fue el primer inauguró la saga. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. Ahora veremos imágenes, veremos un poquito la sucesión de marqueses, no lo quiero aburrir mucho con esto, pero sí para que sepan un poco de qué va. Los cameranos, como bien ha dicho José María, ya ha hecho unos apuntes muy veraces y muy ciertos, ¿no? No eran grandes mercaderes, ellos vivían en La Rioja, en Cameros, ¿no? En la comarca de Cameros, que también es soriana. Y desde allí, por la transhumancia, se vienen, porque eran pequeños pastores, con solar. Solar significa que tienen algún título dado por el rey, etc. El reino de Castilla es una encrucijada entre el reino de Aragón y el reino de Navarra. Entonces ahí se cuece toda la futura España, los futuros títulos y las futuras transhumancias, ¿no? Y esos transhumantes con esos títulos empiezan, de los Ramírez de Arellano, Fernández de Tejada, San Román, etcétera, 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 empiezan a trasladarse hacia tierras del sur para que sus ganados continúen su pasto, ¿no? Comiendo el pasto, ¿no? Tenían que comer esos animales. Se vienen a Extremadura, se asientan aquí desde el siglo XVII y XVIII, al principio 30 familias, como ha dicho José María, y que, por cierto, de esto hay poca cosa hecha, hay algo hecho, pero muy poco, ¿no? Entonces también es una cosa ahí que se podría investigar más, ¿no? Pero no es ahora mismo el oficio que yo voy a desarrollar con este libro. Y estos ganaderos pues se empiezan a hacer ricos, se especulan con terrenos, compran ganadería, con fincas, con la lana, y entonces pues acaparan todo el poder. La casa de feria en ese momento, en el siglo XVIII finales, viene abajo, ¿no? Ya estamos al final en la quiebra del antiguo régimen. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sustitución de la burguesía y se sustituye por esa antigua nobleza. Entraron justo en el momento,
cuando estaba decayendo ese antiguo régimen y esa casa de feria. Se hacen con propiedades del mismo duque. Por ejemplo, la muralla, que saldrá también aquí en las imágenes un poquito, se hacen propiedades, cogen la muralla, la compran y borran el escudo de los señores de feria, que el escudo que estaba en la puerta del cubo no se fue borrado por los franceses, como dice Croce d'Ocoña, sino que fueron borrados por ellos mismos, por los cameranos, para quitar el emblema, el escudo de esa casa nobiliar, borrarla y poner el suyo, su escudo. De eso hablaremos también. Bien, una vez analizado un poco el personaje, claro, me salió un marquesado. Aquí en Zafra no se ha hecho todavía un estudio de un marquesado, se ha hecho de un condado y de un ducado, pero marquesado todavía no. Entonces pues me adentré a hacer esa evolución, que me ha costado lo mío, porque es complicadísimo cómo la endogamia familiar empieza a estar presente, se casan los primos con los primos, y para montar todo ese negocio me ha costado bastante tiempo. Este trabajo lo empecé en la pandemia, cuando me di cuenta tenía 50 páginas, digo, bueno, pues ya voy a seguir como libro. Pero claro, los principios son los más costosos y entre ellos estaba esa evolución, ¿no? El primer marqués, como dije, era en el Cayo José López Cerraco, en 1798. Se hace, este es alcalde de Zafra, igual que otros cameranos, y inicia esa saga de los cameranos. El segundo fue Matías López y López, que no voy a hablar nada de él porque, bueno, en el libro le he dedicado algunos párrafos también. El tercero, sí es más importante quizás, es Alfonso Ramírez San Román, que es un hombre destacado porque se apropia de mucho patrimonio de Zafra. Es ganadero, industrial, se hace con las tererías, esas fábricas de curtidos antiguas de Zafra, que también está pendiente hacer un estudio de esas tererías, y se hace un gran mercader. Y por supuesto el cuarto marqués de Encinares, que es Leopoldo Ramírez de Arellano, que coge el título en 1870 y lo deja en 1914 porque se muere. Y este camerano se casa con Elia Marín del Valle y Massa. Los Marín también entran a jugar parte, Marín del Valle, entran a jugar parte de esta genealogía o esta sucesión de títulos y de nombres y de hombres en Zafra, ¿no? Digo de hombres porque las mujeres no cuentan como marquesas, ¿no? Luego lo veremos en algún caso. Este Ramírez de Arellano parece ser que es el que, si no está detrás, fue el que inició la casa de la calle Tetuán. Sobre eso hay un poco de misterio, que el mismo marqués de Solanda actual no sabe en qué año se construyó. Digo, pues yo voy a ver si le puede usted ayudar, y le digo, y luego vemos alguna cosa. Se casa con Elia Marín del Valle y Massa. Los Marín actúan, que los Marín ya venían actuando en Zafra, con el tema del retablo de la Candelaria, la Virgen de Valvanera, que ustedes lo conocen, me imagino, son de esos Marín, y ya ejercen ese poder en Zafra incluso antes de López Cerraco, o sea que esto ya viene de atrás. Como digo, para no perder el hilo, el cuarto marqués, Leopoldo Ramírez de Arellano, tiene 3 hijos, y 2 son muy importantes. Alfonso, que va a ser el que se va a Madrid y inaugura el marquesado de Encinares en Madrid, y su hija Sofía, que va a inaugurar otro marquesado, que es el marquesado de Solanda. O sea, yo también en el libro le dedico un poquito al marquesado de Solanda, con bastantes páginas, porque me parecía que salen del mismo tronco, y digo, bueno, pues ya voy a aprovechar y también voy a dedicarle un poquito a estudiar, a ver hasta dónde llego con el marquesado de Solanda. Eso era menos tiempo, por tanto me resultaba un poquito más fácil, ¿no? Pero también tiene lo suyo, Alfonso Ramírez de Arellano, Marín del Valle y Massa, que es el quinto marqués, es el que se va a Madrid y se casa allí con Soledad Esteban Fernández del Pozo. Ya era pariente, ya no era camerana pura y dura, era solamente pariente como prima segunda, ¿no? Pero todavía se reproducía la endogamia ahí, ¿no? Y este matrimonio tiene a Alfonso y a Soledad. Los dos muy importantes, Alfonso porque será el sexto marqués de Encinares, y Soledad, que es la hermana de Alfonso, se va a casar con el marqués de Solanda. Díganme ustedes que nos han perdido. Que seguro que sí, pero no se preocupen, ahora les pongo yo unas imágenes y verán que pronto retoman el tema.
ese sexto marqués de Encinares, que es el que yo le he dedicado prácticamente el libro, vamos, no le he dedicado el libro, ¿no? Pero la figura protagonista del libro, ya se pierde esa endogamia, se pierde, y ya se casa con Juana Jiménez Vázquez, que es una onubense, pero de dinero, de dinero. Su padre es nada más y nada menos que un diputado y senador destacado en las épocas de finales del siglo XIX, y es delegado o presidente del Banco de España. O sea que Alfonso V va a pegar un pedazo de pelotazo, como se dice vulgarmente, en Madrid. Ese marquesado de Solanda que quedó pendiente lo realicé con Sofía. Sofía, como les decía antes, Ramírez de Arellano, que es hija del cuarto marqués, de Leopoldo, se hace con el título de marquesa de Solanda, octava. La séptima está en América, se muere y no hay sucesión. Ella se entera y rehabilita el título. Rehabilitar es que si no hay nadie me lo quedo yo. El rey lo aprueba, da dinero y obtiene el marquesado de Solanda, que es el octavo, en 1924, ya no están. Y se casa con un camerano, con Francisco Fernández de Tejada, que inicia la saga ya de los Solandas también, porque su hijo será Francisco Fernández de Tejada, noveno marqués de Solanda, el hombre polifacético, político, etcétera, que no es el de la casa de Solanda, del palacio. Va a vivir ahí él, pero esa casa no es para él, es para su hermana. Los padres le hacen la casa a la hermana, a Teresa, pero Teresa al final no vive ahí y va a vivir su hijo Francisco Fernández de Tejada, el noveno marqués de Solanda, que luego al final tampoco vive ahí, se va a la calle Tetuán a vivir con su mujer, que era Soledad, la hermana del sexto marqués de Encinares. Bien, no les quiero cansar más, y ya me centré en el sexto marqués de Encinares, que está ahí. No, ya no sé dónde estoy porque ya me he perdido. Bueno, el sexto marqués de Encinares, lo que trata del libro es de averiguar un poco cómo era la aristocracia de Madrid, ¿no? El sexto marqués de Encinares. Sus casamientos que tuvo, su vida familiar, sus hijos, ahora veremos un poquito, su vida como militar. Luchó en la guerra de Marruecos y en la guerra civil española, y como político no tuvo tanta relevancia, que en el Congreso de los Diputados fue diputado por el Partido Conservador, pero sí tuvo bastante relevancia como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora hablaremos y veremos algunas imágenes y cosas curiosas. Se casa dos veces. La primera mujer muere en el año 18, Juana Jiménez muere, no víctima de la gripe. Averigüé que no era la gripe, era tuberculosis. Me encontré un dato que murió de tuberculosis. Parecía que el 18 apuntaba a gripe, pero no era gripe. Y después de que es político, es militar, se dedica también a la promoción inmobiliaria en Madrid. Y ahí se hace un palacio. Vamos, un palacio. ¿Qué características o hechos relevantes he sacado con este libro? En primer lugar, saldar una deuda de qué aportaciones han hecho los Encinares, tanto en Zafra como en Madrid, sobre todo a nivel de patrimonio arquitectónico, que es lo que yo manejo más bien, ¿no? La arquitectura, el urbanismo, etcétera, ¿no? Y ahí la verdad es que les digo que he aprendido mucho, porque me he tenido que diversificar en 3 o 4 facetas: historiador del arte y geógrafo urbano. O sea, muy completito me ha quedado el tema. También otra cosa importante es la intrahistoria. La intrahistoria es cómo vivía, qué hacía esa aristocracia en Madrid, en el caso del sexto marqués de Encinares, en tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII. Era amigo personal de Alfonso XIII, Alfonso Ramírez de Arellano, ¿no? Y qué aficiones tenía, el ocio, cómo lo repartía, le gustaban mucho las carreras de coche, etcétera, etcétera, etcétera. Él no corría, él era inspector de las carreras, como un juez de carreras, pero bueno, iba mucho a las carreras de coche.
Y luego las aficiones públicas, vamos, aficiones públicas que le tocó vivir y tocó hacer, que era militar y político, como decía antes, y la privada como promotor inmobiliario. Otra cosa era el empezar y acabar, como digo ahí, el libro, ¿no? Lo empiezo, evidentemente, en 1798 y lo acabo en 1940. ¿Por qué? Porque en 1940 la vida del sexto marqués ya estaba amortizada. Es decir, lo último que hace es la República se presenta a concejal del Ayuntamiento de Madrid, que gana un republicano, da igual el nombre, y él sale, su partido, que es el bloque monárquico, queda en la oposición, y por tanto su relevancia a partir de ese momento, en el 31, ya es menor, muy poca, aunque sí sigue representando al Ayuntamiento de Madrid, etcétera, ¿no? Y luego va a tener un papel importante, por eso hasta el año 40, en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, ahí en el 39, acaba su, vamos a decir, su presencia en la vida pública, ¿no? Desgraciadamente en una guerra, pero bueno, es lo que le tocó vivir. Después de los años 40, otro hecho relevante es que sacamos a la luz pública alguna cosa interesante de esto de los marqueses, ¿no? Tanto del marqués de Encinares como del marqués de Solanda. ¿Por qué? Porque el marqués, recientemente en el 2006, le intenta y le quita el título, el marqués de Solanda le quita el título al marqués de Encinares, es decir, que él quiere ser marqués de Encinares también, además de Solanda. Fernando José, que es el que no puede estar aquí y el que he hablado antes, no lo consiente, y tienen que entrar en juicio. Y hay sentencia, luego sacaré una imagen, en la que el juez, o sea, llegaba al Tribunal Supremo, la cosa era fuerte. Los títulos estos parece que no tienen importancia, pero sí la tienen, ¿no? Esta gente lucha por sus títulos, es su herencia. El juez le da la razón y, por tanto, le quita a Solanda el título de Encinares y se lo queda el marqués de Encinares, el que está ahora, ¿no? El noveno marqués de Encinares. Y me parecía interesante y se lo pregunté, voy a sacar esto. Sácalo, de la historia nuestra y tal, hombre, siempre es favorable para él, ¿no? Pero yo voy a preguntar, yo así me voy a meter en la pata, ¿no? Porque hay que tener cuidado con estas personas también, ¿no? Porque entonces, no, el hombre es súper atento, educado, magnífico, me ha encantado, hemos echado horas hablando por teléfono, por WhatsApp, vamos, se ha portado genial. Y luego otro hecho relevante es la información y documentación, de dónde yo he manejado, de qué he sacado yo de esto, la relevancia de la información y la documentación. Si no hay buenas fuentes no sacamos nada, un producto cero, ¿no? Entonces, a nivel de Zafra, el Archivo Histórico de Zafra, por supuesto, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo del Ayuntamiento de Madrid, el del Congreso de los Diputados y el del Senado. Esto se agradece que esté en internet, las actas, que no las he tenido que leer, claro, porque las actas, aunque estén en Madrid, te las tienes que leer tú en tu casa con el ordenador, ¿sabes? O sea, da igual que vaya a Madrid o aquí, las tienes que leer. El archivo, que es el Archivo Militar de Segovia, también lo he utilizado, y el de la Nobleza de Toledo. En los archivos privados tengo que hacer una mención, que ya murió hace unos años, a José Ramón Díaz Calvo, que me dejó, no sé cómo se haría, de la testamentaria de Leopoldo Ramírez de Arellano, el cuarto marqués. Una copia, claro, una copia que me dejó y que la utilicé y le he sacado muchos datos para el libro también, ¿no? Así que mi agradecimiento también a Díaz Calvo. Y por supuesto a las casas de Encinares y Solanda, lo que me ha ofrecido, y a Manolo Méndez, que también está por ahí, me ha ofrecido alguna cosa, alguna foto. Él dice siempre que él no da nada o que ofrece poco, pero para los que estamos estudiando las cosas estas, nos gusta que esa fototeca sirva para algo, no como él dice, que sirva para algo. También los archivos de Radio Televisión Española. No he ido a... Hay un archivo que se llama Franzen, que tiene fotos antiguas de marqueses, de aristocracia. Entonces me puse ahí a bucear hasta que encontré un montón de fotos, que ahora saldrán algunas aquí también, ¿no? Y luego, por supuesto, también la prensa nacional. He tenido que consultar muchísimos periódicos, revistas, etcétera, y las revistas de la época de la aristocracia, de la sociedad, ¿no? De la alta sociedad, de las élites madrileñas, sobre todo, también sale la élite de Zafra, porque hacen cosas y
vamos, no son curiosas, son normales en la sociedad alta, ¿no? Que por ejemplo los viajes que se pegaban, los veraneos que se pegaba, tanto el sexto marqués como el quinto y el cuarto, que se iban a San Sebastián. Era ya la moda, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Con la reina Isabel II implantó un poco el tema y luego ya siguió Alfonso XII, etcétera, etcétera, lo de irse a la Concha a veranear, ¿no? Pues yo iba mucho a la Concha y a más sitios que salen en el libro. Y las guías de la nobleza también me aportaron muchos datos. Y eso a nivel de contenido. Y sobre material, el libro, pues no, lo tienen ustedes ahí, si lo adquieren o lo tienen, ¿no? Son 206 páginas, con muchas fotos que yo creo que se agradecen, y algunas en color, 50 retrospectivas que ocupan la vida del sexto marqués, y también un apéndice documental, que bueno, que ahí se ve también su vida y otros aspectos curiosos de su trayectoria y de sus formas tan polifacéticas que entendió la vida, ¿no? Y por último, pues bueno, la portada y la contraportada a nivel físico, como le digo, la portada, ¿por qué esta foto, no? Si hay fotos mejores, y hizo un palacio en Madrid, ¿por qué no pongo esa? Me pareció más interesante la Gran Vía de Madrid porque fue su idea. No, la Gran Vía de Madrid no fue su idea, el tercer tramo. Pero bueno, me pareció interesante. Y por supuesto, Madrid, ¿no? Y también Zafra, claro, Zafra representaba en la casa del marqués de Encinares, el cuarto marqués de Leopoldo Ramírez de Arellano. Así es que Zafra y Madrid, y ese tiempo, ya. Y luego aparece también, me lo dejó el escudo del marqués de Encinares actual, también lo puse ahí, y aparece también el sexto marqués de Encinares, el protagonista del libro. Lo dejé caer por ahí así como saliendo un poco ahí del tema. Así que yo creo, y aquí sí viene una reseña de un poco de la saga familiar que trata el libro. Y la primera fotografía, pues esa es la fotografía borrosa que yo me encontré del marqués de Encinares. Hombre, sabía que era el marqués de Encinares, ¿no? Pero quién era este personaje, hasta dónde llegaba, qué pasaba con él, era camerano, vale, venga, vamos a empezar, ¿no? Empecé en la pandemia, como les dije, y a partir de ahí desarrollé el trabajo. Todo comenzó ahí, sigue. Bien, no sé si lo vais a ver o lo ven ustedes desde atrás, no, la letra ya es que no sé, son más grandes. Entonces he puesto las dos sagas, la Encinares Camerano y la Solanda Camerano. Esta reconstrucción la tuve que realizar, no está hecha. Vamos, no está hecha. No está hecha. No está hecha. Entonces, el primero Gallo José López, de 1798-1807, que es el que inaugura esto. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque todos son destacados e importantes. A partir de aquí, de la séptima de Juana Ramírez de Arellano, no es importante, y por diferenciarlo un poco, ¿no? Para que vean ustedes qué es. ¿Y por qué sale el color ese verdoso, no? Porque Sofía va a tener relación con esta Sofía, es la misma, que inaugura el marquesado de Solanda. Ahí está. Y Soledad hace lo propio porque también se casa con el marqués de Encinares, es como al revés. Y las dos familias están emparentadas. ¿Me están escuchando bien? Vale. No les voy a hablar mucho porque tampoco se trata, pero bueno, Gallo José López inaugura el tema, Matías López le sigue, López, aquí sí se fijan ustedes, López, Ramírez de Arellano y Marín del Valle. O sea, estamos hablando de los apellidos que van a ser los constitutivos de esta saga familiar, ¿no? Y que están detrás de todo, de la riqueza en Zafra, de Matías López, Alfonso Ramírez de Arellano, San Román, que también se inaugura ese apellido porque se casa con una San Román que ella no puede coger el título y lo coge su marido. Y este no era de Zafra, era de Sevilla. Lo que les decía antes, ¿no? Que el Solanda le intenta quitar el título a Encinares, ¿no? Pero la jugada le sale mal y por eso está en los dos. Y se coge el título, o sea, lo tiene como momentáneamente el octavo título de marqués de Encinares, pero su primo se lo quita, eran primos, se lo quita por sentencia judicial. Y entonces ya Fernando José Fernández de Tejada, Simoe, que él no se llama así, o sea, se llama Simoe Fernández de Tejada, por su padre es origen portugués, ¿no? Pero se da la vuelta a la tortilla y se pone en la casa de los cameranos. Fijaros, o fíjense, les hablo de tú, ¿no? Sí, un escudo solar, esto de
Ramírez Arellano, tal, el rey le daba su fachada. Somos pobrecitos, ganaderos pequeños y tal, pero el solar hay que ponerlo y nuestro escudo hay que ponerlo. Las casas, esta es la residencia, esta parte es donde estaban las industrias de telar, ya tenían ellos, ya manejaban el hilo, es más antiguo que el hilo negro, ¿no? Pues ellos tenían ya el hilo trabajando aquí debajo, ¿no? Su empresa. Y arriba, pues para el grano, etcétera, etcétera. Esta es una casa que da igual el sitio, de Nieva de Camero, de Ortigosa de Camero, de Villoslada. Da igual, la conocen bien, ¿no? Valvanera, ¿no? El Tratado de la Candelaria, Virgen de la Valvanera, donaron, dieron dinero el gremio de cameranos para constituir esta maravilla del churrigueresco español, ¿no? Del tardo barroco y bueno, los estípetes invertidos, en fin, no me voy a poner a describir ahora esto porque... Luego la curiosidad que tiene San Joaquín, que lleva una oveja en el brazo. Sí, bueno, estas cosas las sabrás tú muy bien porque, claro, tú enseñas las cosas y, hombre, que... Es curioso, como son claro, mercaderes de lana, de ovejas, y San Joaquín parece con una oveja. Yo a tanto no he llegado si la oveja la lleva en cuesta o no, porque a mí eso no me interesa mucho, pero... me parece bien, ya saben ustedes que era esta, ¿no? Pues del siglo XVIII, 1755, por ahí me parece que lo pongo después, al 76. Se casa con Petronila López, su prima hermana, endogamia, y viven aquí, se hacen la casita. En Chaflán, muy interesante, del siglo XVIII, con ese enrejado muy típico, esos modillones que descansan, esa balconada, ¿no? El escudo, por supuesto, ya de la familia, inauguramos el escudo, ahora lo vamos a ver mejor, etcétera, 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 que no voy a explicar ahora la casa. Así que aquí aparece una encina, Encinares, el nombre de Encinares, ¿por qué le viene? Le viene porque él tenía una dehesa en Usagre. Y tenía muchos encinares, ¿a qué es de encinar? Encinares, o encinar, y entonces aparece esa encina. El torreón o castillo, también de Castilla, ¿no? Y un león rampante y unas bandas ahí plateadas. No me pregunten mucho más porque es lo que les puedo decir. Y luego el casco abierto hacia un lado, que significa que es marqués con una pluma. Aquí es donde viene que la casa se construye en 1755, 76, vamos, me lo donó, no me lo donó, me lo pegó a todas, ojalá, ¿no? Pero bueno, tampoco es que los cuadros sean de pintores famosos, ¿no? Pero bueno, entonces este es Leopoldo Ramírez Arellano, el cuarto marqués de Encinares, el que vivía o el que por lo menos empieza la obra, no sé si la acaba él o la acaba su hijo, el quinto marqués, ¿no? Pero el hijo se va a Madrid, o sea, lo normal es que Leopoldo empezara y acabara. Y esta es su mujer, Elia Marín del Valle, los valles con los Ramírez de Arellano. Esta estaba forrada y está igual. Esto, entre los dos, acumularon una fortuna de 400.000 pesetas. Estamos hablando del año 1870 y tanto. Está por los 20. Para no verlo, ¿eh? Por los 20 está la casa. Por los 20, ¿verdad? Eso es la idea que yo tengo por el empedrado, etcétera. Estas casas desaparecen, el enrejado de las ventanas. Y la casa de la calle Tetuán, ya estaba construida, pero ya estaba en un nivel un poquito de deterioro, sobre todo la fachada y demás. Pero fíjense ustedes, le pongo la flecha, no porque está en la casa de la calle Tetuán del Marqués, sino el color que tiene. Porque en la descripción que hace el perito de la testamentaria del cuarto Marqués de Encinares dice que tenía el color rojo, oscuro. Ahí está. Pero es que lo vamos a ver ahora mejor. Sigue. Esta es la casa actualmente. Muy mejor que la otra. Está hecha polvo. Es una pena, ¿no? Y le he preguntado yo, que el hombre también, el Marqués, ¿no? No sé. Me da pena. Y el propietario, la duda mía de hoy. El Marqués de Solanca. Sí, pero ¿cuál es la función ahora mismo? ¿Qué pasa con esa casa? Buena ¿Quién es el pregunta. propietario de esa casa? Le pregunté, digo, ¿no tiene...? Pues claro, esta gente que anda confundiendo. De hecho, bueno, hicimos alguna cosa por ahí, tuvimos que pedir permiso por si acaso. Entonces le dije eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la casa? No lo sé. Y él está ahora restaurando su casa de la calle, de la plaza del Parado. Tiene un dueño, no solamente. Sí. Él es el dueño. Él es el dueño. No es de nadie más. No, del dueño. Es el importante, vamos. Es que es político de la Unión Patriótica, estamos en la dictadura de Primo Rivera. Trae cosas para Zafra, hay algunas cosas hechas de este hombre, sí, publicadas y demás también un poquito, ¿no? Pilar Garrido, en fin, a otros investigadores han hecho alguna cosa
trae el Instituto de Segunda Enseñanza a Zafra, el Parador, intenta traer, y lo trae, pero se queda a media, el tren de Zafra a la frontera portuguesa, pero no, hasta Jerez un poco más, y ahí se acaba, no sigue. Y el mercado de ganadero de 1925-27, estamos en la dictadura de Primo de Rivera, un mercado ganadero impresionante para Zafra, pero claro, valía 4 millones de pesetas empezar el tema. Se dejó por mastodóntico, por enorme y porque valía muchísimo. Pero era otra idea que tenía para Zafra. Hay un libro por ahí que es El barógrafo de un lustro. Sí, ahora va a salir. Que va a salir, que es muy importante, que se editó hace poco. Va a salir en curiosidad, no lo saco aquí. Esta es la casa del Marqués de Solanda, pero que no es de este, ¿eh? Este vive aquí un tiempo, pero luego al final se va a la calle Tetuán. Esto era para su hermana Teresa. Se lo construye, ¿eh? Sofía, su madre. Pero, ya le digo, él vive aquí y luego ya se marcha. Esta casa, pues bueno, estilo es ecléctico, es italianizante, los frontones curvos y triangulares, en fin, las pilastras adosadas, cosas del Renacimiento. Y luego por dentro, una maravilla, ¿no? Una maravilla porque es neonazarí, ¿no? O sea, ustedes ya lo he escrito yo algunas veces por ahí, salen cosas mías. Neonazarí, una de las cosas es la sesca. La sesca no se ve, una pena, no se ven las imágenes bien. La sesca es la red de rombo que la cogen los nazaritas a los almorávides, pero que esto no es árabe, ¿eh? Y la meten en su arte, en el arte nazarí, esa red de rombo. Bueno, pues es una imitación, ¿no? Por eso es neonazarí. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando la casa está, ¿eh? La fecha exacta no la sabemos, pero yo creo que debe estar por 1903 aproximadamente. Y mira, este es el padre de el noveno Marqués de Solanda, que era gentil hombre del rey de Alfonso XIII, porque tenía en sus condecoraciones y demás, tenía una llave de oro. Eso significa que podía pasar por palacio hasta la cámara del rey, hasta su misma habitación, pues si le tenía que dar algún recado, alguna cosa. La llavecita aquí se ve. Curioso, a mí me lo he encontrado por ahí. Bueno, y ese es el que intenta traer a Zafra del mercado ganadero, patatín, patatán, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está visitando la Expo de Sevilla, pero no la del 92 de Curro, la del 29, ¿eh? Y está con Alfonso XIII, y aquí atrás se ve Primo de Rivera. Que se codeaba, era presidente de la Unión Patriótica de Badajoz durante la dictadura de Primo de Rivera, o sea, un hombre con bastante influencia. El instituto del Parador lo trajo. Eso, en la enseñanza, lo he dicho antes, efectivamente. Y esta fuente parece ser que fue una imitación a la que, no sé si, a la que hay en el convento de Santa Clara, ponen un documento, no se ve la foto, no sé si será o será, pero sacan cosas de Guadalupe y tal. En el pabellón de Extremadura llevaron la fuente, en la imitación, la fuente de Martín Esteban Muñoz, primer marqués de Torrelaguna, se cogió el título. Es que esto, dinero en aquella época es perra, título. Primer marqués de Torrelaguna. Bueno, pues este era, y aquí se dice, en este documento que encontré, la propiedad de Martín Esteban, la casa de la Cuesta de Santo Domingo, al lado del Teatro Real, donde supuestamente se va a vivir el quinto marqués de Encinares con su esposa Soledad, que era la hija de por eso es Esteban, ¿no? Domingo, Madrid. Ahí lo dice, yo casa Palacio de Martín Esteban, la Cuesta de Santo Domingo. Allí residía el quinto marqués de Encinares, Alfonso Ramírez de Avellano, Marín del Valle, con Soledad Esteban y Fernández del Pozo, su esposa. Vivieron ahí y luego vivieron a la vuelta. Un poco complejo, ya no me puse a investigar más porque bueno, entonces, pero ahí sí resistieron, ¿eh? Y esto que se ve aquí es un fresco que me encontré, no en la casa, porque yo la casa no entra por dentro, porque esto es propiedad privada, etcétera, etcétera, son apartamentos y demás. Hay un fresco que me encontré por ahí, un fresco de Sorolla, o de Soraya, como Sorolla, en el Palacio de la Cuesta de Santo Domingo, que está en el archivo del Ministerio de Cultura, ¿no? Un archivo del Ministerio de Cultura, que es Apolo tirando del carro del sol. Esto no es el fresco, vamos, no es el techo pintado, es un grabado, ¿no? Pero, ¿dónde está enterrado? Dice, no, nace en Madrid, pero se muere, ¿dónde? En Zafra, no, se muere en Madrid, pero se entierra en Zafra. Allá que voy, ¿dónde está enterrado este hombre? A ver, porque los cementerios son unas auténticas, no nos gusta ahí, o nos gusta ahí, no sé cómo se puede decir, pero sí es verdad que hay documentación muy interesante de la vida de las personas, ¿no? Y bueno, ahí está el Panteón de los Encinares, y ahí está enterrado Alfonso Ramírez, así es,
de Arellano, Esteban, Marín del Valle, ahora les digo alguna cosa curiosa, y Fernández del Pozo. Todo eso era su nombre. Ripa. Ahora voy a ser maestro. ¿Qué significa ripa? Ri, si lo saben, ¿no? Sí. Piedad. Venga, a ver si lo Altura. aceptan. ¿Eh? Altura, las alturas. No. Descanso para las alturas. Esto no aparece en las lápidas, ¿a que no? Hombre, a eternum, por siempre. O sea, el que está enterrado aquí descansa en paz, pero por siempre. O sea, es algo importante, ¿no? Como que los demás no van a morir por siempre. Pero puesto en una lápida que es como más, ¿verdad? Y biografía, recorrido cronológico y aspectos relevantes. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido rapidísimo, no me voy a extender mucho, están cansados ustedes. Este es Alejandro Ramírez Arellano, 1918, a unos 30 y tantos años de edad. Me encontré esta foto en el Archivo de la Nobleza de Toledo y hecho por Cauca. ¿A ti que te gustan todas las fotos? Este era un fotógrafo especialista en la aristocracia de Madrid. Marqués de Pinares. Foto, quiero foto. Soy yo. La foto vino después, lo importante era el cuadro. Ahora veremos un poco la diferencia entre un cuadro, porque en un cuadro te inmortalizas. Una foto es como un pasajero, tiene cosas que cambian. Retrata a la Marquesa de Pinares, retrata, nunca mejor dicho, pero no de foto, es un cuadro, con los simbolitos esos de los redondelitos que salían antes en lo de López. Ahí está, como queriendo rescatar esos López primeros, ¿no? De ese archivo Franzen de Radio Televisión Española, del 17-18 y este es del 21. Aquí aparecen los tres hijos, estos dos mueren y se queda Juana. El chico, muere antes y el más... eso se muere después. Ahora lo vamos a ver. Se queda sin sus dos hijos, su descendencia. Muere en la guerra civil, ahora lo explicaré un poquito, y muere de un infarto al corazón en el 39. Muere en el 39 y en el 36. Leopoldo y Alfonso. Juana. Aquí aparece con sus dos hijos. En el año 21 su mujer ya no estaba. Muere en el 18. No sé si en la foto la hizo. Aparece Alfonso y Juana. Leopoldo sí estaba todavía, ¿eh? No pasa, no sabe la foto. De esta foto hay muchísimas, ¿eh? Vamos, muchísimas, unas pocas, ¿vale? Es la vida familiar, ¿no? Que voy diciéndolo ahí arriba, la vida familiar. Orden de Illescas. Orden de lo que es de la caballería, ¿no? O órdenes militares, ¿no? Esa cruz significa Illescas, en fin, no se ven una pena, los borrones estos, en fin, una serie de indicativos. Y esta foto no es la de la foto que yo me encontré, es otra parecida al principio del libro, ¿no? Que me originó esa inquietud, ¿no? Alfonso Ramírez posando como aristócrata con traje militar de gala, archivo francés. Los años, quizás estas ya son de los años 30 y 40, un poquito después, ya he avanzado, ¿verdad? El mimetismo, el parecido con Franco. Pues eso te iba a decir que sí, seguro que lo estaban ustedes pensando. Dale ahí. Sobre todo en la izquierda. Bueno, pues su vida familiar y su vida militar va cronológicamente, ¿eh? O sea, me he currado el tema de decir, venga, voy a montarle. Militar, la guerra de Marruecos, protectorado de Marruecos. ¿Para qué nos dieron nada? Francia. Protectorado de Marruecos, guerra de Marruecos, ¿no? Bueno, ya la guerra venía de antes, ¿eh? Del siglo XIX, ¿eh? Pero bueno, luchó, intervino en 1914 en los Altos de Izarduy y por eso lo condecoraron al lado de Tetuán. Defendió los Altos de Izarduy, era una eso estratégica, y con otro comandante que murió, a él lo murió y lo condecoraron, ahí aparece con unas cruces y demás. Eso, lo de la lápida, condecorado, ahí está. Pero eso no estaba en la lápida, eso lo tengo que buscar yo. Eso hay que buscar las cosas. Es diputado en las Cortes Españolas del 19 al 23, le dio la gana de entrar en unos momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque Maura, el presidente Maura Conservador, se había ido ya y quedó una crisis en España impresionante. Y estuvo hasta el año 23. Después a Eduardo Dato lo matan. O sea, Ramírez Arellano ha entrado en el peor momento para ser diputado, pero lo consiguió. Y ahí está Alfonso Ramírez Arellano, uno de estos de los pasquines o hojas de presentarse a diputado, ¿no? Diputado de no sé qué, no sé cuánto, Marqués de Encinares, Alfonso Ramírez Arellano y Esteban. Papeleta de su candidatura por Toro. Toro, yo soy Toro, pero no quizás no se llame ahí.
Y aquí un solar en la Castellana, que llegó tarde a las licitaciones de solares, porque si se fijan ahí ya casi estaban muy completos. Lo que está en gris es completo, lo rosa es lo que va quedando. Este es el barrio de Salamanca y enfrente. Son un sitio privilegiado, a 50 metros de la Plaza de Colón de Madrid. A ver, estamos hablando de la creen de la creen, ¿no? Entonces, este es el arquitecto que pude averiguar y le puse cara, que no se sabía quién era, mira que lo he buscado. Al final encontré el arquitecto, que era Joaquín Saldaña López, con un estilo. Él hacía dos tipos de edificios. Uno, los hoteles, no son hoteles, hoteles para la aristocracia, ahí vivía una familia. Este es del Duque de Híjar, en la Castellana de Madrid. Y este es de la Gran Vía, que son apartamentos. Son los dos tipologías constructivas que hace. Los hoteles y los apartamentos. Ya porque entró el tema del alquiler y tal, se movía en los años 10, 15, empezó lo del tema. Es como un edificio proa. Da a la Castellana y a la calle Fernando el Santo. Se hizo igual, ahora lo vamos a ver, no. Ya desde el primer momento hubo modificaciones. Dale para adelante. Esta es otra vista de la calle de la Castellana. Y aquí uno en planta, eso lo tengo descrito, de que, hombre, esto es muy interesante porque te sitúas en la vida de qué despachos tenía, qué habitaciones, tenía despachos para visitar a los políticos, tenía su escritorio, servicio, criadas, no sé qué, el ascensor, el hueco del ascensor, que el ascensor llegó después, en 1929, el edificio se acabó en el año 23. Tuvo problemas en la licencia de obra y demás, pero al final, como él estaba en el ayuntamiento, Podía cosa. un año después. ¿Cuáles son las diferencias? El Torreón, bueno, pues más o menos ahí, y los candelabros, esto más o menos sí se respetaron, pero ya he edificado más en la calle Fernando el Santo, le he metido una planta más para igualarlo, ¿verdad? Claro, lo igualamos y montamos otra planta. Y luego otros cambios que desde el punto de vista arquitectónico y estilístico y artístico que tampoco se respetaron, ¿no? Este balcón, si se fijan aquí, no aparece aquí, este es más estrecho, aquí es más ancho y apaisado, ¿no? Se hicieron modificaciones. Esto es curioso, la de las tres portadas, porque el coche entraba por aquí, coche de caballo y luego coche de coche. Entraba por aquí, dejaba el marqués y salía por aquí. Nada, son curiosidades. Bueno. Y luego este torreón, como digo, fue el que más o menos se respetó. Ahora vamos a ver fotos más curiosas. Este ya era por aquí, Fernando el Santo por aquí. Veis cómo se ha aumentado. Ya en el año 24 se aumentó, en la foto que les he enseñado antes, ya en el año 23-24, y luego el balcón apaisado y más cositas. Este es el estilo pomposo y tan elegante y extravagante de este arquitecto, ¿no? Que iba muy bien en sintonía con la élite social, con la aristocracia, que es lo que les gustaba a ellos, ¿no? Pompa, Alfonso XIII de viaje. Era su amigo personal, vamos, que iban a fiestas y a cosas, y me ha contado el actual marqués, ¿no? Que era muy amigo de Alfonso XIII. Y luego aquí en un acta de concejal, el marqués de Encinares, un acta de la sesión del 26 de mayo, creo que pone, de 1920, no sé qué, 25 de Juan. El marqués de Encinares, firmaba casi siempre el marqués de Encinares, casi nunca firmaba Alfonso Ramírez de Arellano. Luego aquí en las actas, mira, ese caballero, que era hija del gran embajador, gran político, Juan Pérez Caballero, en París, Bruselas, etcétera, y se casó. Esta es una foto que aparece el marqués de Solanda, aparece ahí, por supuesto, con la esposa, ¿no? Con Mercedes y el marqués de Encinares, y aparece también Primo de Rivera, el dictador, o sea que a la boda asistieron, y el conde de Romanones, asistieron gente de primer nivel. Estamos en el año 29, todavía estaba funcionando la dictadura de Primo de Rivera. Esa es Mercedes Pérez Caballero, la esposa, marquesa de Encinares, fotografía y reseño. Esta, y acabamos, esta es la sentencia BOE, Ministerio de Justicia, miedo. No, aquí pasan cosas. Ahí está la sentencia ratificando al marqués de Encinares en contra del marqués de Solanda, el marquesado. Y este es el que es ahora el marqués de Encinares, ¿no? El noveno marqués, y este será el 10º. Estuvo en la presentación del día 24 en el Parador. Ahí aparece el autor, que soy yo, el alcalde, y Felipe Lorenzana, que fue el prologuista del libro. Y no sé, está, ¿no? Está. En fin, muchas gracias.